Listo. Bueno, pues buenas tardes. Soy Selene Renata Salgado Andrade, estudiante de la licenciatura en Pedagogía y hoy conversaremos con una educadora que nos ayudará a pensar hasta qué punto las teorías y los modelos educativos se reflejan o se transforman en la realidad cotidiana del aula. Antes que nada, quiero agradecer el tiempo y la disponibilidad para participar en esta entrevista. Esta conversación forma parte de una actividad de la materia de seminario de Filosofía de la Educación, cuyo propósito es reflexionar sobre cómo las teorías y los modelos educativos que estudiamos en la formación docente se traducen o no en la realidad cotidiana del aula. Más que una entrevista formal, me gustaría que sea un diálogo, una oportunidad para pensar juntas sobre el sentido de educar, las condiciones en las que lo hacemos y los desafíos que enfrenta el sistema educativo en México. Eh, las preguntas no son respuestas correctas o incorrectas, sino que buscan abrir reflexión. Así que antes de comenzar, me gustaría que nuestra invitada se presentara brevemente. Hola, buenas tardes, porque es una bonita tarde el día de hoy. Mi nombre es Ann Jiménez Martínez y es un gusto estar con una estudiante de pedagogía. Bueno, pues vamos a hablar el día de hoy, pues de esta invitación a la realidad. A veces me da mucha risa, pero bueno, tengo 35 años de servicio. Empecé a trabajar a los 14 años cuando el sistema necesitaba profesores, cuando empezaron las colonias cercanas de Nezahualcóyotl, de Chimalhuacán, de San Vicente Chicoloapan. Entonces ya había muchos niños con la necesidad de educación. Entonces nos hacen la invitación, el gobierno federal nos hace la invitación a los estudiantes de preparatoria hasta de secundaria. Bueno, trabajo en Chimalhuacán, en la parte baja de Chimalhuacán, donde hay mucha población, muchas dificultades económicas, necesidades, pues de todo, una infraestructura, pues casi nadie quiere ir a trabajar ahí en la parte baja de Chimalhuacán, porque como que les da miedo la violencia, las carencias. Entonces, pues ahí estamos totalmente. Bueno, antes o bueno, para comenzar, me gustaría poner sobre la mesa algo que es muy real y a veces los que estudiamos en esto, cuando estamos en ese proceso, pues todo suena muy coherente, ¿no? En los libros. Pero cuando llegamos a una aula parece que el contexto lo cambia todo. Me gustaría conocer justo esa parte, cómo usted ha vivido esta transición entre la teoría, la realidad y por lo tanto para romper el hielo y contextualizar un poco, me gustaría empezar con una pregunta. Dice, durante su formación, seguramente conoció distintas teorías pedagógicas o de enseñanza, pero lo que me gustaría saber es si usted siente que alguna de ellas realmente se hace presente en su práctica diaria. Pues precisamente como les hablaba que empecé a los 14 años, continué con pues mi preparación, la preparatoria. Cuando ya entré a la escuela normal número 1 de Ciudad Nezahualcóyotl, ahí yo iba pues los fines de semana. Fue muy rápida la preparación, terminé, era muy pesado, pero sí se hacían las comparaciones con lo que me instruían, con lo que yo vivía. De ahí terminé
en la normal número 1, la licenciatura en educación. Posteriormente no me quedé con los brazos cruzados porque pensé que me faltaba muchísimo y entré a la escuela, a la Universidad Pedagógica Nacional, donde pues mis profesores eran muy asertivos y comparaba yo el sistema del Estado de México con la universidad, era totalmente diferente. En el Estado de México el paternalismo, en la universidad pues ya veíamos los casos más reales y definitivamente con las teorías pedagógicas siempre me centré en mis creencias, los primeros años, en mis creencias, en lo que yo consideraba que era elemental para mis alumnos. Fue muy difícil porque teníamos ahí la teoría del tradicionalismo, donde solamente habían un, muchos montones de ladrillos, sentados 60 alumnos en, en tierra y con mucho lodo. Entonces, pues yo creo que el tradicionalismo estaba muy bien porque pues asignábamos las tareas y la única vinculación era alumno y maestro. Con el paso del tiempo fueron creciendo las problemáticas porque a veces se piensa que el estudiar nos va a dar todo y no, al contrario, vamos descubriendo más cosas y sobre todo muchos retos y cosas interesantes para poder salir de pues de una situación donde tenemos que estar bien para que los alumnos salgan adelante. Y definitivamente yo les hablaba, con el paso del tiempo fui uniendo todas esas teorías pedagógicas, pero lo resumí en el humanismo, porque gran diversidad de grupos sociales me tocaron. Ejemplo, en Chicoloapan teníamos madres que eran prostitutas, eran muy responsables, dejaban a sus hijos, era la carretera México-Texcoco. Y así estamos diciendo la palabra prostituta, pero hasta en ese tiempo era de respeto porque ellas hacían su función de madres y padres y a su vez daban un tiempo a sus hijos para las tareas, para el aseo, para la comida. Bueno, para mí en esos entonces fueron mujeres admirables y definitivamente empecé a considerar que el centro de aprendizaje es todo lo que viven los niños. Es a partir de eso, de lo que viven, para que yo pueda ser un eje para el aprendizaje. Okay. Como sabemos, pues el aprendizaje es tomo, me lo llevo, lo vivo y construyo. Justo eso es lo que debería de hacer la mayoría de los profesores. Pero aquí es donde me surge otra duda. Usted menciona que el contexto, sí, en realidad era muy difícil en esa época en la que usted comenta. Y ahora creo que lo es también, pero en otras aristas. La siguiente pregunta que quisiera exponer es, la teoría de los aprendizajes suelen nacer en contextos muy distintos al de México. ¿Cree que esto influye en la forma en que se aplican y entienden aquí? Porque pues muchas son de Europa, no sé, de otros lados que obviamente el contexto no es el mismo en el que se vive en nuestro país. Y yo creo que muchas veces eso es lo que no cuadra, no llega a unirse todo de la manera en que se tiene que unir. ¿Usted qué piensa respecto a eso? Pues para empezar, todos los seres humanos
definitivamente tenemos las necesidades, las necesidades, pues que son semejantes. Sabemos que para aprender a leer, a escribir, tenemos que resurgir en el escuchar. Escuchar desde antes del vientre de la madre, hablar cuando ya estamos nacidos y después leer y al final escribir. Algo que yo considero que muchos docentes como que no se han dado cuenta, o no sé, tal vez ya es mi experiencia, pero llevo más de 15 años trabajando el método Doman y entonces de ahí yo considero que sí, definitivamente una teoría, un modelo en un país, en otra zona, se ejerce totalmente bajo las condiciones que se estén viviendo. Un ejemplo, los niños que viven en guerra, pues tendrían matemáticas de guerra. Los niños que viven en un campo, definitivamente, pues el acercamiento de las matemáticas en la naturaleza. En la naturaleza, entonces, hoy en día la violencia, la situación económica, pues hace totalmente un electroshock ahí con los modelos educativos. Sí, eso es exactamente lo que pasa y bueno, actualmente vivimos este cambio de un modelo de la nueva escuela, todo eso, en donde se suele hablar mucho de formar personas críticas, autónomas y creativas. ¿Usted cree que las condiciones actuales del sistema permiten lograrlo? Bueno, considero y pienso que estamos viviendo en un bombardeo de de muchos cambios. A veces dicen que es simplificación administrativa, a veces nos dicen que todo va a estar bien, que un nuevo modelo, que la escuela mexicana, pero lamentablemente los profesores estamos inmersos en todo, en el sector salud, en el sector político. Apenas acabamos de entregar un recurso en Chimalhuacán de la presidenta y se tienen que hacer muchos formatos, lo cual junto con esos formatos más formatos y más, principalmente este año escolar, ya hay muchos compañeros con mucho estrés porque no hemos podido dar clases a los alumnos. Si en realidad le interesara esa frase, ese cambio, lo único que tendría que hacerse es dar clases. Entonces no está definitivamente, no, no compagina lo que dicen con lo que se hace en la realidad. Exacto, mucho se habla de la educación centrada en el alumno, pero es una realidad que ustedes no pueden tener esa educación o no pueden lograrla porque están centrados en la burocracia y sumergidos en la burocracia. ¿Cree que en la práctica realmente se logra o se sigue siendo una educación centrada en el sistema? Consideramos que los maestros, que, que cada vez hay diversidad de familias, diversidad de, de creencias, de alumnos, de hacer las cosas, la violencia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el alumno, cuando el alumno, sus procesos educativos, sus saberes previos,
porque sabemos que, por ejemplo, influye mucho el papá, la mamá, con todo esto, con una buena educación cuando llegan al aula y sus saberes previos permiten que se dé un buen procedimiento y que podamos llegar como asesores, los profesores, a una situación de aprendizajes en un momento conceptual y con unos procedimientos, vamos a lograr que definitivamente en la forma actitudinal cada niño sea independiente. Pero el trasfondo, la realidad en el aula es que cuántos alumnos sí tienen acompañamiento de padres y cuántos alumnos por la necesidad económica o por la ignorancia hay ausencia de los padres para hacer este acompañamiento. Y entonces por más que se presenten estrategias alternativas en el aula, pues creo que hemos visto que no les interesa a los niños. Ellos están inmersos en otras problemáticas. De hecho, están muy acelerados en sus emociones, en sus pensamientos, y vemos que están con las situaciones de los celulares, de videos, están muy mal en sus emociones. Ok, entonces, referente a esto, ¿usted cree que influye totalmente lo que viven en su contexto diario? Y creo que eso es lo que en algunos puntos llega a pesar más. Lo que vive llegando a su casa, lo que vive con su familia. Y después, pues la escuela no puede hacer mucho porque por más que se quiera, si no hay apoyo de los padres, no hay apoyo del sistema, los maestros no pueden nadar contracorriente, es muy difícil, ¿no? Entonces, quisiera ir a la otra pregunta, que es, ¿cree que los docentes en este aspecto son vistos por el sistema como profesionales que piensan y crean, o más bien como quienes aplican lo que otros diseñan? Bueno, la problemática en México es que son muchos modelos educativos que se presentan. Cuando ya se está ejerciendo algún modelo educativo, ya viene el cambio. Exacto. Ahora vamos a hacer esto. Hemos visto que cambian las definiciones, no cambian. Lo que cambian son los tecnicismos con los que se abordan estos modelos. Pero aún así, como lo comentabas, Selene, pues la burocracia te mueve todo. Te mueve todo y no permite que el docente tenga un equilibrio en todos estos conceptos de modelos educativos. Ujú. Entonces, se podría decir que el sistema no ayuda, en vez de ayudarlos, les mete el pie cuando se va a consolidar, a lo mejor como usted lo menciona, un modelo, una propuesta nueva que el nuevo gobierno pone. Ya cuando apenas está agarrando camino llega el otro sexenio y se derrumba eso. Nunca ha existido una continuidad. Eso es lo que pasa. Sí, definitivamente es muy asertivo eso, y, pero hay casos también de profesores que no estamos a favor de esos sistemas y definitivamente damos abordamos las clases y nos damos a la tarea de avanzar lo más que se pueda, de emprender
lo que se pretende, a lo mejor no de ese modelo educativo, pero sí lo que necesita el alumno. Entonces, usted como si pudiera a lo mejor ponerse en retrospectiva, ¿cómo vería su labor docente después de todas estas dificultades que se han mencionado? ¿Lo vería más como un docente que es mecánico, que solo sigue instrucciones, o que toma un poco de cada teoría, de cada modelo y lo aplica a su contexto, o como alguien que solo sigue patrones? Definitivamente, la mayoría de los profesores no sigue patrones. No sigue patrones porque cada alumno es diferente, cada grupo es diferente, cada situación se va dando de diferente manera. Quien tiene el concepto, quien tiene la responsabilidad de esta humanidad, se convierte en un profesor que no sigue patrones y que además nunca el gobierno te va a ir a fiscalizar. Te quita tiempo y mucho con la burocracia. Te quita momentos de estar junto con tu, haciendo el acompañamiento de los aprendizajes con tus alumnos. Pero quien de verdad es responsable, independiente y sabe lo que la capacidad de los alumnos, porque aprendemos mucho de los alumnos y ellos mismos nos exigen ese derecho a aprender y a estar cada vez mejor. Ok. Entonces, en su experiencia, ¿qué piensa usted que pesa más al tomar decisiones en el aula? ¿El propio criterio o su propio criterio pedagógico o las indicaciones institucionales? Definitivamente ha pesado más los criterios de cada profesor Ok, y en mí de la misma manera. ok. A veces pareciera que todo lo que en la escuela debe ser, bueno, que en la escuela todo debe ser comprobable o medible, que siempre debe de haber pruebas y que a cada niño lo quieren medir, sí, realmente lo quieren medir. ¿Qué cosas valiosas cree que no se pueden medir, pero que suceden en una aula? Las cosas valiosas es la forma de actuar de cada uno de los pequeños, porque cuando uno los recibe son de una manera, pero cuando conforme va avanzando los contenidos, las experiencias ricas, los aprendizajes significativos van transformando a esa persona. Entonces, pues se da la medición en la situación. A lo mejor nos dicen, es que es sumativo, ¿no? Puedes sumar las matemáticas, puedes sumar este, un experimento, cómo te quedó, pero en lo actitudinal, definitivamente, a veces no es ni por los profesores, sino que vemos la capacidad de endereza, la capacidad de todos los cúmulos de trabajo de los padres en esa educación, pues se va acrecentando. Ok. Entonces, retomando lo que me mencionó de que cada profesor toma de lo que puede para ir bajo su propia perspectiva, viendo qué necesitan sus alumnos. Si usted pudiera crear su propia manera de enseñar, o bueno, que lo ha hecho, basada en lo que vive todos los días con sus alumnos,
¿cuál sería o qué es lo más importante para usted en esa forma de enseñar? ¿Qué pondría en el centro de su forma de enseñar? Pues en la forma de la que a mí me interesa que mis alumnos tengan su manera propia de pensar, que vayan a la razón de cualquier tema, el tema del agua, el tema de las unidades, cualquier tema, que sigan aprendiendo, que no se queden ahí y que sean individuos que sepan resolver las diferentes problemáticas, que tengan alternativas de solución, que no se queden nada más en el, en el hacer, a tener los conceptos, que tengan definitivamente sus alternativas de solución en todos los aspectos. Ok, pues muchas gracias por compartir su experiencia y sus reflexiones. Todo lo que ha mencionado me permitirá analizar con las ideas teóricas sobre dialogan con la educación o se confrontan con la realidad cotidiana de los docentes. Más allá de una tarea académica, yo creo que esta conversación buscó recuperar la voz de quienes viven la educación todos los días. ¿Hay algo más que usted quisiera agregar, algo importante que considere? Pues definitivamente hacer que todos vivamos en ese humanismo, que no seamos espectadores, sino que seamos ejes de cambio y ejes de un buen pensamiento y ejes de hacer cada día mejores las cosas para nuestro país, para nuestra familia y para todo el mundo. Ok, bueno, muchas gracias.